toda la vida debe ser un deleite. Déjeme decirle eso. Toda la vida, en el viaje de la vida, debemos aprender a vivir el gozo del Señor. Recuerde lo que decía el libro de Nehemías. Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y una de las cosas que hace el enemigo es tratar de robarle el gozo. Yo creo que la tarea principal de Satanás es robarle el gozo. Recuerde lo que dice la palabra. Satanás, el diablo vino para robar, matar y destruir. Y luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y muchas veces en mi vida cristiana yo pretendía encontrar casa, carro y beca porque resulta que ya era cristiano. Entonces era el tiempo de casa, carro y beca. Ustedes recuerdan cuando yo les comentaba en una enseñanza cuando ustedes se reían porque yo iba por las calles. En ese entonces yo había sido la empresa donde yo trabajaba, una empresa de música en una ciudad diferente a la mía, en Barranquilla, Colombia. Me había devuelto a Valledupar y yo venía quebrado económicamente, había perdido mi empleo. Mi mejor amigo había muerto en un accidente aéreo, era como quien dice mi padrino, por así decirlo, y había quedado en el aire. Y me había convertido al Señor, pero me había convertido al Señor y era mi peor tiempo, por así decirlo, porque iba por las calles tratando de saber qué seguía en mi vida. Y por aquella distorsión que uno tiene de lo que es la vida abundante, yo caminaba por las calles mirando al sol a ver si me encontraba rollitos de billetes. Y recuerdan lo que yo les decía, yo buscaba dólares porque el peso estaba devaluado. Entonces buscaba dólares. O de pronto iba al cajero automático a ver si había algún dinerito para mí ahí, que de pronto el Señor había hecho un depósito celestial, a ver si encontraba algo. Obviamente no encontraba nada, pero siempre tenía esa información de que Dios iba a hacer algo sobrenatural que cambiaría mi vida de un tajo. Pero no me daba cuenta que Dios, y contextualmente lo dice la Biblia, Él lleva a cabo un proceso. Recuerden lo que dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y en ese proceso hay mucho dolor, pero en medio del dolor debemos aprender a discernir el gozo. El gozo es un estado que no es emocional. El gozo es un estado que es espiritual. El gozo es un estado en el que a pesar de las circunstancias, a pesar de que el entorno se vuelve difícil, a pesar de que todo se vuelve oscuro, a pesar de que no sabes qué va a pasar al día siguiente porque ni siquiera tienes la comida del día siguiente porque situaciones extremas como esas se pueden dar, a pesar de eso, tú estás contento o estás contenta porque sabes que Dios está contigo. Me gustó mucho lo que enseñaba Richard la semana pasada con respecto a conocer al Padre. Porque cuando tú conoces a tu Padre simplemente actúas con confianza, sabiendo que tu Padre está en control de la situación, sabiendo que tu Padre va a proveerte, sabiendo que tu Padre va a abrir puertas para ti y aún sabiendo que si no se abren, tu Padre dispondrá algo para que salgas adelante. Y bueno, meditaba yo en todas estas cosas en las mañanas cuando me levantaba a meditar en la palabra. Le envié algunas de estas reflexiones al grupo más cercano y le dije extiéndanla para que envíen también, para que la gente también reciba esto, porque son reflexiones acerca de lo que realmente es la vida cristiana. La vida es un viaje. La vida es un viaje que es un proceso continuo, un proceso de transformación. Tiene un principio y un desarrollo y un final. Eso es la vida. Y todos los aspectos de la vida están en desarrollo, más en la vida cristiana. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué sigue? Es la pregunta. Como una iglesia joven que es esta, Glenmore Temple es una iglesia joven, la iglesia necesita saber qué sigue ahora. Porque, ok, recibiste tu trabajo, qué bueno, tienes un buen sueldo, qué bueno, recibiste la satisfacción de una buena noticia, estuviste orando por algo para proveer tus necesidades y Dios te lo está dando. De hecho, damos testimonio como acabamos de dar ahorita, es lo más lindo que ha pasado en estos últimos, yo creo que 2-3 años, lo que pasa con Isaura y lo que ha pasado con Irene, lo de su embarazo simultáneo.
Es lo más lindo que hemos recibido en estos días, pero hemos estado recibiendo noticias de muchos de ustedes que han recibido empleos nuevos, que han recibido honra, aumento de salario, cosas materiales, los dulces del reino, le llamo yo eso, los dulces del reino. Pero Dios va a hacer algo distinto ahora, porque si tú te quedas simplemente en que Dios es un Dios proveedor y no conoces los aspectos, los otros aspectos de Dios, simplemente como el papá al que tú le tiendes la mano y te da, te vas a quedar allí. Y el día en que Dios cierre esa llave, porque va a haber un momento en que la va a cerrar para probarte, entonces va a decir, ya Dios no me escucha, como le he escuchado a personas decir. Ya Dios no es conmigo como al principio, se fue el primer amor. Yo nunca creo en eso del primer amor. Yo pienso que cuando la palabra se refiere al primer amor, se refiere al único amor. Entonces las personas viven una situación cristiana engañosa, porque siempre están esperando que Dios les haga un favor, que Dios les responda algo, sobre todo algo material, cuando la Biblia se concentra en decir, en Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán sino añadidura. ¿Qué pasa? Nos concentramos en las añadiduras y perdemos el horizonte, perdemos la perspectiva, perdemos el norte de lo que es la vida cristiana. Una vida cristiana es un proceso continuo en el cual Dios nos va llevando para que crezcamos a la estatura de Cristo. Y usted se dará cuenta, el modelo de vida de Cristo era un modelo de vida de servicio. Pregúntese usted mismo, ¿estoy sirviendo? Estoy en una etapa de servir. Si no estoy sirviendo, ¿cuánto me falta para realmente poder servir? Porque sin darnos cuenta nos convertimos en demandantes. Llegamos a la iglesia a demandar, yo quiero que el pastor predique así, debería haber esto, debería haber esto otro, debería haber esto otro, y perdemos la perspectiva. Pero estamos a tiempo y no va a ser así aquí. Esta es una iglesia que va a ir creciendo conforme Dios en su propósito lo tiene establecido. Esta es una iglesia que se está acostumbrando a servir, porque los que están dicen, yo quisiera servir, yo quisiera dar, yo quisiera aportar, y gente aún que no hace parte de esta congregación, pero que ha hecho seminarios con nosotros, nos dicen, yo quisiera servir. Creemos que Dios está llevando a cabo ese propósito y vamos a seguir adelante para que se lleve, para que se dé. El viaje de la vida, así le puse. Pero hay un versículo con el cual quiero llamar su atención, que es familiar para usted, obviamente. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Lo parafraseé hace un momento, pero vamos a leerlo. La Nueva Versión Internacional dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. ¿Quién es el ladrón? Dígalo fuerte. Ese es el ladrón. Aquí viene el ladrón. Diga, a robar, a matar y a destruir. Jesús dice entonces, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mucho se habla acerca de este aspecto de lo que Jesús decía, vida, vida abundante, vida y vida en abundancia. Vamos a ver qué dice la palabra. Pero quiero hacer un ejemplo. Cuando una persona llega a Cristo, cuando una persona recibe la revelación, en mi caso, por ejemplo, yo trataba de satisfacer mis necesidades, mis anhelos, mis deseos. Con base en los talentos que Dios me había dado, comencé a desarrollar un plan. Pero me di cuenta que cuando ya ese plan estaba desarrollado, faltaba algo todavía. Faltaba algo y era algo como emocional, algo que estaba por aquí dentro que yo no podía encontrarle el nombre, pero que yo sentía que había una habitación de mi corazón que estaba desocupada y no sabía cómo llenarla. Trataba de vertir cualquier cosa allí, pero nada. Lo mismo le pasará a usted, le estará pasando o le ha pasado o le va a pasar. Si usted cree que la realización de su vida está en el empleo de su sueño, así le va a pasar a usted. Usted va a darse cuenta que realmente esa no es la realización de la vida. Usted se va a dar cuenta que conseguir cosas materiales no es lo último. Y siempre habrá un vacío allí que estará diciendo falta algo, falta algo, falta algo. Hay un momento en su vida que usted se da cuenta que ese vacío tiene una forma que se llena con la letra Cristo. No hay otra forma de llenarlo. Está hecho ahí a la medida para que Él lo llene. Cuando Él comienza a llenar ese vacío, entonces usted comienza a recibir algo que se llama satisfacción y realización temporal. Dense cuenta que dije temporal. Satisfacción y realización temporal. ¿Por qué?
porque Dios comienza a responderle todas las oraciones. No sé cuántos conmigo se identifiquen en este asunto. Dios comienza a responderle todo, hasta la novia que yo quería la tuve. Oré al Señor y me la dio. Le oraba al Señor porque ocurriera algo y ocurría enseguida. Sentía la presencia de Dios. Yo entraba a mi habitación y me postraba y se me erizaban los vellitos. Y yo sentía que descendía como una nube, algo sobrenatural. Y yo soñaba con que mi mamá pasara por la puerta de mi cuarto y solo con la presencia de Dios mi mamá cayera patas para arriba. Eso no ocurría, obviamente, porque pobrecita mi mamá si se hubiera caído. Pero hay algo emocional que te hace entrar a esa presencia de Dios, que hace que tú ores y comiences a encontrarte realmente con la presencia de Dios. Pero hay un momento en que Dios parece que desapareciera. Hay un momento en que Dios es como cuando el papá está con el hijo enseñándole a conducir, va con él, llega un momento en que le dice, bueno hijo, ahora conduce tú, yo voy como tu copiloto. El hijo va manejando, el papá siempre está allí, el hijo hace respuestas, el papá está allí, pero hay un momento en que el hijo obtiene la licencia y el papá no está con él. Está recibiendo los beneficios del padre, pero el padre no está con él. Y es que el momento en que tenemos que responderle al padre. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue en mi vida? Es temporal la situación, porque el Espíritu Santo comenzará a llevarte a seguir adelante hacia un lugar en Dios con más profundidad. No es que Dios se detenga, porque recuerda lo que dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, si usted lo deja. Porque la labor del Espíritu Santo es algo que se hace en sociedad, usted con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo empujándole a usted a hacer las cosas, es usted y el Espíritu Santo. Si usted se queda simplemente con las añadiduras del reino, con los dulces del reino, llega un momento en que los dulces se acaban y entonces usted dice, ¿y ahora qué pasa conmigo? El empleo que había conseguido porque Dios me bendijo con tal empleo ya se me hace tedioso. Ya ir al trabajo se me hace cansón. Ya los $25 o $30 a la hora por los que oraba ya no me alcanzan, ahora quiero 40. Y si tuviera 40 quisiera 50. Y si 50 entonces quisiera 100. Ya mi vida cristiana se ha vuelto tediosa, voy a la iglesia y como empujado. Ya mi comunión con Dios no es como antes, yo antes lo sentía, me decía, yo te sentía la presencia de Dios y parece que Dios ahora no está conmigo. Y yo le decía a esta persona, si fuera por sentir, yo hace como 3 años que no lo siento. Pero sé que está conmigo. Oro por sanidad y está conmigo. Oro por liberación y sé que está conmigo. Pero no tengo que sentirlo, porque Dios es espíritu. Dios no es algo sensorial. Puedes sentirlo y qué bueno que lo sientas, pero no tienes que sentirlo. No es una regla general. Si tú te postras, allí está. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén puestos de acuerdo, ahí está Él. ¿Quién cree que Cristo está aquí? ¿Quién cree que el Espíritu Santo está aquí? Claro, porque la palabra lo dice. De la misma forma, cuando tú te postras y dices, cerrada la puerta, entra y ve con tu Padre que está en secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, yo tengo la certeza de que voy a la presencia de Dios y Él va a estar allí en el secreto. Ahora, si las recompensas que estoy esperando no son las que yo en mi mente creo, es porque mi Padre tiene otros planes, pero mi Padre es mi Padre y Él lo sabe. Y Él sabe realmente lo que me conviene. Entonces, el siguiente paso es un proceso de convencimiento de pecado. Si tú no has llegado a esa etapa, dile, Señor, yo quiero dejar de mirar la vida cristiana como aquel que solo mira las bendiciones. Yo no quiero mirar las bendiciones de Dios, yo quiero mirar al Dios de las bendiciones. Dígale así al Señor. Porque yo quiero que tú me lleves a la etapa en que en mí se produce el convencimiento de pecado. Cuando le estoy hablando de convencimiento de pecado, no le estoy hablando de alcoholismo, no le estoy hablando de drogadicción, no le estoy hablando de adulterio, de fornicación. Le estoy hablando de los pecados de carácter. Esos pecados que se manifiestan, meditaba yo ahora en mis vacaciones cuando tengo que un día tan largo, porque los días comenzaban antes de las 5 de la mañana, el lugar donde estábamos amanecía muy temprano, nos estábamos acostando a las 10, 11 de la noche, y a las 4:30 de la mañana yo sentía el sol en la cara y se iba casi a las 11 de la noche el día o más, caliente el día.
Son niños demandando, tu esposa queriendo pasear en bicicleta en medio de la lluvia. Y yo entendía que todas estas cosas eran instrumentos de Dios para forjar mi carácter. Muchas veces me quedaba serio y en silencio, pero era diciendo al Espíritu, ayúdame a vivir este proceso, entendiendo que esta es una escuela que tú impartes para mí, para yo aprender carácter. Porque en la etapa en la que estoy, en la etapa de crecimiento espiritual en la que estoy, tengo que reflejar tu gloria de cualquier forma. Y yo no reflejo tu gloria porque las cosas estén yendo bien, porque la temperatura sea la propicia, porque mis hijos se comportan a la altura. Tengo que reflejar tu gloria como sea. Porque tu palabra me enseña, Señor, que ninguna prueba, escúchame bien, ninguna prueba de las que está pasando, ninguna de ellas es mayor de lo que tú me has dado para soportarla. Así lo dice tu palabra. Y si estoy pasando esta circunstancia en la cual estoy caminando, conduciendo en una ciudad en la cual ya llevo 12 horas montado en mi carro y niños gritando y pongan en la película y peticiones musicales cada uno diferentes y mi esposa tratando de controlar la situación por hablarle solamente de esa, si lo estoy viviendo es porque lo necesito para mí. Yo no puedo mirar el dedo hacia mi esposa diciendo es que tú, o hacia los niños es que ustedes, porque la primera responsabilidad que yo tengo es mirar primero la viga en mi ojo antes de la paja en el de los demás. Y meditaba en esto y hacía ese ejercicio todos los días y le decía, Señor, dame carácter. Dame carácter porque estoy harto de leer en Google testimonios de ciudades enteras que son cristianas, pero en donde realmente el carácter de ti no se refleja. Que haya en nosotros un cristianismo, Señor, en el cual entendamos que en este viaje de la vida el gozo no se pierda por ninguna razón. Porque lo que realmente atrae a los demás es el gozo que ven en nosotros en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Eso es lo que ellos ven en nosotros. Eso es lo que tienen que ver tus esposos, tus esposas, eso es lo que tiene que ver tu vecino, eso es lo que tiene que ver cada uno de los que nos conoce, lo que Dios está haciendo. El proceso de convencimiento de pecado es algo que se da inobjetablemente. Simplemente tienes que darle lugar al Espíritu. Recuerda lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Búscalo conmigo, por favor. Juan 14, 16, 17.